algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de la situación que se vivía ahí en Éfeso, y la verdad es que no terminé, tengo que terminar hoy, pero hoy vamos a terminar ese punto y también a introducir el siguiente punto, darle una introducción más bien al siguiente punto, que es la siguiente sección, los siguientes versículos, pero hoy vamos a terminar este punto en 2 Timoteo capítulo 2, versículo, estamos en el versículo 12, 11 dice ahí, 1 Timoteo 2, versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿cierto? Ahí estábamos hablando lo que significaba para ellos esa tendencia que hay en el corazón de la mujer de pasar por encima del hombre, y era seguramente lo que estaba pasando allí en la iglesia en Éfeso. Se habían revelado, se habían tomado mucha confianza, y su corazón había hecho que en muchos momentos, cuando estaba predicándose la palabra, ellas ¿qué hicieran? Se levantaran, pelearan, argumentaran, interrumpieran en una forma de protesta, y también en una forma irrespetuosa y grosera. Entonces Pablo está aquí hablando en primer lugar a la mujer a tener cuidado con esa tendencia que hay en su corazón. La tendencia que hay en su corazón de levantarse contra la autoridad que Dios ha establecido. Y en segundo lugar, hablábamos también de que en la asamblea pública, en la iglesia, lo que Pablo está diciendo es que el ministerio de enseñanza de la predicación, Dios lo designó ¿a quiénes? ¿A hombres o a mujeres? En la asamblea pública, cuando está reunida toda la iglesia, Dios diseñó ¿a quiénes? A los hombres, para que tomen ese rol. No porque las mujeres no tengan capacidades, y ya vamos a argumentarlo un poquito más, sino porque ese fue el orden que Dios estableció. Entonces, por esa razón es que no encontramos en la Biblia que sea algo bíblico tener pastoras femenino, mujeres. No es bíblico, porque Dios le dio ese rol y esa instrucción y esa responsabilidad ¿a quiénes? A los hombres. Y esta sección es lo que está intentando decir aquí. No permito enseñar, Pablo dice, no permito predicar, no permito que la mujer se levante, porque el pastorado es una posición de autoridad. No que el pastor está por encima de todos, pero Dios le ha delegado el gobierno de la iglesia a los pastores, y entonces pararse a predicar la palabra es algo que muestra que hay autoridad delegada de Dios a este hombre que está predicando. Y por eso le dice ahí Pablo a Timoteo que les enseña a la congregación y a las mujeres que la mujer aprende en silencio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, la parte de la enseñanza desde el púlpito a la iglesia se entiende como un ejercer dominio, ejercer autoridad, y no se les ha permitido a la mujer ejercer esa autoridad, porque así Dios lo diseñó. Por eso decíamos que en ese primer punto era la mujer en el diseño de Dios debe mostrar humildad. ¿Y humildad en qué sentido? La humildad en el sentido en el que ella va a sujetarse al diseño de Dios, que es el problema que tenemos en este momento en nuestra sociedad. ¿La mujer quiere sujetarse al diseño de Dios? ¿Sí o no? No se quiere sujetar al diseño de Dios. Es más, el hombre tampoco se quiere sujetar al diseño de Dios. Dios le dice que tiene que liderar, ¿y el hombre se quiere sujetar a eso? No, que lo hagan ellas. Y las mujeres también les cuesta, y por eso humildad en el diseño de Dios para la mujer cristiana,
La vida de la mujer cristiana debe ser una vida caracterizada por la humildad. Y en este caso específicamente es la humildad al sujetarse al diseño que Dios le dio a la mujer. El diseño que Dios le dio a la mujer. Entonces aquí hablábamos y ya estábamos prácticamente terminando este punto. Dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esa palabra estar en silencio, ese estar en silencio significa una vida apacible y también significa sentar cabeza. Es interesante que ese término signifique también sentar cabeza. O sea, cuando uno le dicen, ya siente cabeza, ¿qué le están diciendo? Ya hay un momento en el que tiene que calmarse, hay que madurar, hay que pensar las cosas de una forma madura. Entonces, lo que muestra o lo que mostraba esa actitud de estas mujeres en Éfeso era mucha inmadurez de parte de ellas al no entender la posición en la que Dios les había dejado, la posición que Dios les había dejado y designado, que no era predicar, no era enseñar y mucho menos era levantarse en medio de todos a pelear a la persona que estaba aquí predicando, que esa era la situación también que ellos vivían. Entonces, aquí parece que la idea está puesta sobre el ejercer dominio sobre el hombre. Ya venía hablándolo Pablo. El deseo de Pablo, el deseo de Dios es que el hombre sea el que lleve el liderazgo, que el liderazgo sea masculino. Entonces el anhelo del hombre o el rol del hombre, la función del hombre es guiar, es dirigir, es modelar, es direccionar. La mujer va siguiendo ese parámetro. Va siguiendo ese ejemplo, va complementando las áreas en las que Dios diseñó a la mujer para complementar también esa guía y dirección que Dios le da al hombre. El problema que tenemos es cuando el hombre no quiere guiar y dirigir, que ya lo vimos anteriormente en la anterior sección. El problema es cuando este hombre no quiere dirigir, no quiere direccionar, no quiere liderar. Ahí empieza a haber el choque. El choque es que el hombre no está cumpliendo con su rol, entonces la mujer se siente también en una posición en la que, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Termina metiéndose y termina tomando la posición ¿de quién? Del hombre, termina tomando el rol del hombre. Y cuando eso se voltea y se distorsiona en el diseño, tenemos problemas, porque no es el diseño de Dios. Dios no diseñó así la creación, Dios no diseñó así el liderazgo en la iglesia, y Dios no diseñó así el liderazgo en la familia. El hombre es quien debe llevar ese liderazgo. Y por eso tenemos que orar mucho por los hombres y porque estos hombres, nosotros como hombres, podamos llevar ese liderazgo con tanta responsabilidad para que las mujeres también puedan ir siguiendo, ser guiadas, ser cuidadas, ser lideradas y ser amadas. Entonces acá, para seguir complementando este punto, pensamos que muchas veces vemos a muchas mujeres con gran habilidad para enseñar. ¿Se han dado cuenta de eso? Pues yo que tengo, pues nosotros que tenemos como la oportunidad de estar guiando y de estar dirigiendo, vemos como Dios también da muchas habilidades de enseñanza a las mujeres. Y no es que Dios no les dio habilidades de enseñanza a las mujeres. Lo que está diciendo aquí Pablo es que enfrente de la iglesia, desde el púlpito a toda la congregación, hombres y mujeres, no hay pastoras y no hay mujeres enseñándoles, porque eso sería pasar por encima de la autoridad. Pero eso no significa que las mujeres no pueden enseñar. Habíamos hablado hace 8 días de 2 pasajes específicamente, ahí en Tito 2, 3, 5, dice: las ancianas son mujeres maduras, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres. ¿Ve que le está diciendo qué tienen que hacer las mujeres maduras? ¿Tienen que enseñar a quiénes? A las mujeres también tienen que enseñarles, a las mujeres jóvenes. ¿Y qué tienen que enseñarles? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, que tienen que enseñarles a ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, sí hay una importancia y hay un grado de enseñanza en la mujer que tiene que hacerlo también con otras mujeres.
¿cierto? A veces la mujer, no en estos contextos, pero hay mujeres que están muy preocupadas por subirse al púlpito a enseñar y ser pastoras, pero hay un ministerio muy lindo que puede hacer en el corazón de otras mujeres más jóvenes, enseñarle a esas mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos. Las mamás, por ejemplo, que están acá, que tienen hijas menores. Uy, qué ministerio el que tienen, ¿no? De enseñarle a sus hijas a amar a sus esposos. Dice, pero si ella todavía no tiene esposo, pero si Dios permite que un día lo va a tener. Y aparte, eso recuerden, no solamente se enseña con palabras, sino que se enseña con ejemplos, ¿cierto? Entonces yo voy a enseñar a mi hija como mujer a amar a su esposo, ¿cómo? Amando yo a mi esposo. Es la forma, ¿cierto? Amando a mi esposo, no rebelándome contra él, no corrigiéndolo a él en público, no pasando por encima de su autoridad. Es la forma como yo como mujer, bueno, ustedes como mujeres le van a enseñar a sus hijos. Pero también las mujeres que tienen hijos hombres, también les van a enseñar, ¿cierto? Les van a enseñar cómo se modela una mujer cristiana a la que ellos tienen que anhelar y aspirar cuando se casen. Sería lindo que un hombre dijera, a mí me gustaría que mi esposa fuera como mi mamá en muchas cosas, ¿sí o no? En muchas cosas yo quisiera que mi esposa fuera como mi mamá. ¿Por qué? Porque es una mujer piadosa, porque es una mujer que ama a Dios, porque es una mujer que se sujeta, que me ha mostrado ejemplo de sujeción a su esposo, que tienen esa armonía, que trabajan en conjunto, que sí, pelearon muchas veces, sí, obviamente pelearon muchas veces, pero siempre hubo en ellos ese deseo de agradar al Señor, pidiéndose perdón en humildad. Yo quisiera que Tiago en un futuro dijera eso. Yo quiero tener una esposa como mi mamá en ese aspecto, porque las mujeres van enseñando en muchas formas, y lo que Pablo le está diciendo a las mujeres es que mujeres también tienen que enseñar, no en el contexto de la predicación como pastora de la iglesia, pero sí hay muchos contextos en los que la mujer enseña. ¿Recuerdan a Priscila, Aquila y Priscila? Ahí enseñándole a Apolos. Hay que tener cuidado en conversaciones. Nosotros vamos, nos visitamos, charlamos, compartimos. Hace 8 días precisamente estaba aquí, bajamos acá de la enseñanza para los encuentros bíblicos, y vino una mamá con un muchacho y me dijo, pastor, es que mi hijo tiene esta duda y esta duda, pero yo le estoy diciendo que esto. ¿Ay, qué estaba haciendo? ¿Le está enseñando a quién? A su hijo. Está enseñando a su hijo. Mire, eso es exactamente lo que Dios está queriendo de una mujer. Ya ha venido diciendo, una mujer tiene que vivir una vida vestida de buenas, ¿qué? Obras. Tiene que ser una mujer que profesa, ¿qué? Piedad. Es una mujer que sabe su lugar y su rol, que no está preocupada porque no tengo lo que quisiera tener y no tengo lo que el otro tiene. No, ella sabe su rol, sabe su posición, sabe los dones que Dios le ha dado, sabe las características que Dios le ha dado, y ¿qué tiene que hacer? Poner eso al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esa mujer no es una mujer que Dios no le ha dado habilidad de enseñanza. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, estamos prácticamente enseñando. Entonces muchas veces vemos a las mujeres con gran habilidad para la enseñanza, y entonces tienen que utilizarlos para los propósitos eternos. Mujeres, para los propósitos eternos tienen que utilizar esa habilidad de enseñanza que Dios le ha dado. Los hombres no necesariamente son los mejores enseñadores, hay que también decirlo así. Hay mujeres que son mejores enseñadoras que sus esposos, y eso también es una realidad. Y no es para decirle, si ve usted, madure, crezca, si ve yo, no es para decirlo así, pero es para que entiendan que Dios ha dado habilidades a las mujeres, y quizás su esposo no le dio esa habilidad de enseñar, a menos que el esposo sea que por ser negligente en su estudio no esté creciendo. Eso es otra cosa, ¿cierto? Eso es otra cosa que el esposo debería aprender y crecer y esforzarse por. Pero hay muchas mujeres que tienen habilidad de enseñanza. Y es más, las mujeres tienen una libertad también para instruir quizás a hombres que necesitan ser corregidos.
Lo decíamos, ¿no? En un contexto en el que estamos mi esposa y yo hablando con una familia, una pareja, y el hombre sale con cualquier verdura, dicen en Argentina, con cualquier verdura, con cualquier cosa fuera de la Biblia, pues intentamos ¿qué? Guiarlo, enseñarle. Y seguramente mi esposa va a hablar una cosa y yo voy a hablar otra cosa, y vamos todos a intentar guiar, instruir y enseñar. Entonces sí hay un amplio panorama en el que la mujer puede enseñar y utilizar sus dones para instruir a muchos en distintos niveles, a la familia también. Entonces, sin embargo, no lo hagan cuando la iglesia está ¿qué? Reunida. Tienen muchas capacidades, hay muchas lindas formas en las que ustedes van a poder enseñar, pero no está diseñado por Dios que las mujeres lo hagan ¿cuándo? Cuando la iglesia está reunida en la congregación de creyentes. Por eso no hay pastoras, Entonces aquí hay que aclarar muchísimo esto. El apóstol no está en contra de la mujer ni desea quitarle dignidad. Miren, es más, recuerdan que yo les dije que para ese momento de la historia que las mujeres estuvieran aprendiendo junto a hombres era algo revolucionario. El único contexto en donde había mujeres aprendiendo junto a hombres era en el contexto ¿de qué? De la iglesia. Las otras culturas dejaban afuera a las mujeres, las otras religiones dejaban afuera a las mujeres. La mujer no puede enseñar. Miren este dato tan tremendo para que lo tengan en su mente. Sé que nunca se les va a borrar esto de su mente, porque a mí creo que no se me va a borrar nunca. Dice, los judíos decían en sus oraciones, ¿saben qué decían los judíos en sus oraciones? Decían, gracias Señor por no haberme hecho un gentil ni una mujer. ¿Cómo les cayó eso, mujeres? Si a mí que soy hombre me dolió y me pareció groserísimo, imagínense para lo que era la mujer en esa época. Para ellos la mujer era dejada a un lado terriblemente. Esa era la oración que hacía un judío. Entonces Pablo no está aquí en ningún momento quitándole dignidad a la mujer. No está haciendo eso en ningún momento. Eso pasaba en otras culturas, pero en el cristianismo no. En el cristianismo no se quita dignidad a una mujer. Es más, en otros pasajes Pablo elogia a las mujeres y muestra mucho respeto y mucho aprecio por ellas. Vamos a ver algunos de esos. ¿Qué tal para buscar en la Biblia? Bien, para buscar en la Biblia, dice, pues tengo celular. Recuerden que estamos en campaña de no celulares con Biblia, sino Biblia en físico. O sea, ay pastor, eso ya era de la época de los cavernícolas. Bueno, vamos a regresar a la época de los cavernícolas entonces, ¿listo? Llámenos cavernícolas, está bien, pero cada uno con su Biblia en físico si es posible mejor. Vamos a ir a Romanos capítulo 16, ahí antecitos. Romanos capítulo 16. Porque Pablo elogia a muchas mujeres, y esto lo digo porque muchas personas han dicho muchas veces que el cristianismo es machista y que el cristianismo deja a un lado a las mujeres, que cómo es posible que las mujeres no puedan predicar y ser pastoras machistas. No. Es claro Dios, cada uno en su posición, con su función. Y Dios elogia mucho a las mujeres y el ministerio de la mujer, solamente que la mujer tiene que en humildad sujetarse a eso. Pablo elogió a las mujeres y mostró mucho respeto y aprecio hacia ellas. Romanos capítulo 2, 16, versículo 1 y versículo 3, y el versículo 3, dice, os recomiendo además, Romanos 16, ¿qué dije yo? 2. Bueno, pero no se levanten contra mí en sujeción. Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana ¿qué? Febe, la cual es diaconisa de la iglesia. ¿En dónde? En secreto, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Saludad a quién? A Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Dos mujeres ahí, versículo 6. ¿Saludad a quién? A María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12. ¿Saludad a quién?
¿A quién? ¿A Trifena y? ¿Por qué se ríen? A Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada ¿qué? Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 15. Saludad a Filólogo y ¿a quién? A Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. O sea, en ese pequeño fragmento de la carta, ¿a cuántas mujeres elogió? ¿A cuántas mujeres dijo gracias a Dios por estas mujeres? Gracias a Dios porque Dios puso a estas mujeres en el ministerio, al lado de las iglesias, al lado nuestro. ¡Qué bendición! Las mujeres son un tesoro muy grande y Pablo no quiere quitarle dignidad a la mujer. Es más, quien escribió esta carta, quien escribió el libro de Hechos, ¿quién fue? Lucas, quien había escrito también el Evangelio de Lucas. Y Lucas también por muchos lugares del Evangelio y también de la carta de Hechos, también habla mucho acerca de mujeres sirviendo, de mujeres sirviendo. Pero déjenme solamente darles una referencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, 36, 38, lo vimos en la sección anterior, él elogió a Dorcas, una hermana en Cristo vestida de buenas obras, a Lidia. ¿Recuerdan a Lidia? La vendedora de púrpura, la primera creyente en Europa, ahí en Filipos. Elizabeth sabe muy bien, ¿no? Hechos capítulo 16, versículo 14. A Priscila, en Hechos 18, 1 a 3. Mujeres piadosas en Hechos 17, versículo 4 y versículo 12. Y miren, les digo esta frase. El cristianismo otorgó a la mujer privilegios y valor que otras culturas y religiones no le daban. El cristianismo otorgó a la mujer privilegios y valor que otras culturas y religiones no le daban. Era tremendo lo que vivía una mujer y lo podemos ver en culturas como la cultura de los musulmanes radicales, donde es muy difícil la condición de la mujer. ¿Recuerdan que yo les he hablado de Franja de Gaza? En Franja de Gaza, ahí donde está Miguel, que a propósito mandó unas fotitos de personas bautizándose. Y qué bendición, ¿no? Porque en todo lo que viven ellos en Franja de Gaza, allá bautizando hermanos, nuevos creyentes en Cristo Jesús. Pero en esa cultura es muy difícil, les he contado, ellas se convierten al cristianismo y sus esposos las desechan, es más, las mandan matar, porque el cristianismo es para ser digno de muerte. Entonces el cristianismo le otorgó a la mujer privilegios y valor que otras culturas y religiones no le daban. Es más, en su relación con Dios y en su posición en el cuerpo de Cristo, disfrutan de las mismas bendiciones que el hombre, incluyendo los dones espirituales, el privilegio de servir a Dios y ministrar a los demás. ¿Recuerdan ahí lo que les dije ahí anteriormente, la semana pasada? Gálatas capítulo 3 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo Jesús. O sea, nadie está por encima de nadie, todos estamos en la misma condición, somos creyentes en Cristo Jesús. Los hombres no pueden mirar por arriba, por encima del hombro a las mujeres. Las mujeres no pueden mirar por encima del hombro a los hombres. Todos en dignidad somos uno en Cristo Jesús. En funciones somos distintos. En diseño somos distintos, pero en dignidad y en todo lo que Dios ha dado somos iguales. Entonces acá nos damos cuenta que Pablo no estaba queriendo quitarle dignidad ni privilegios a la mujer, porque es más, él los elogió mucho. Entonces es evidente que aunque somos iguales, ninguno está por encima del otro. Es más, Dios nos llama a sujetarnos unos a otros en humildad, a mirar no por encima sino por debajo a nuestros hermanos. Sin embargo, sí hay que decir y hay que nombrar que el cristianismo no niega nacionalidad de personas ni su sexo,
ni dio libertad ni siquiera a los que son esclavos, por ejemplo. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las cartas de Pablo, que Pablo le dice a los esclavos que sean ¿qué? Los mejores esclavos, porque en ese momento esa era la condición social. Y él no les dice rebélense contra sus amos, no, les dice tienen que ser unos esclavos que muestren a Cristo en todas las áreas de su vida. Tremendo. Entonces, no somos menor en dignidad, pero hay funciones en las que somos distintos, Entonces acá dice, los detalles del párrafo derraman más luz sobre este tema. El vocablo que traduce aquí silencio significa que la mujer debe estar quieta, calmada y tranquila. No le está quitando dignidad, pero sí ella entiende que tiene esa tendencia a rebelarse, a pasar por encima, y le dice tiene que controlar eso, porque Dios ha dado una posición y unos roles distintos a cada uno. Entonces acá también podemos entender que no significa que las mujeres no pueden participar en muchos otros lugares del ministerio en la iglesia. Eso no significa eso tampoco. Recuerden que dijimos, vamos a decir lo que sí significa y lo que no significa. No significa que las mujeres no pueden participar en diferentes posiciones y lugares también del ministerio. Pero Pablo sí se preocupa por algo específicamente, y es porque le quede muy claro a la iglesia en Éfeso, a las iglesias alrededor y a las iglesias por todos los siglos, que esto hace parte de la sana doctrina. Y la sana doctrina significa no les permitido a la mujer enseñar en la asamblea pública, es decir, no es permitido que hayan pastoras en la iglesia. Entonces acá podemos ver que Pablo nos está guiando hacia este punto. El hombre, un liderazgo masculino, la mujer en su rol y en su posición. Pablo no está diciendo que el hombre es superior a la mujer, sino que hay funciones diferentes. Eliminar estas distinciones destruiría toda la sociedad, la familia y la iglesia. Y miren esta frase: eliminar estas distinciones entre hombre y mujer en el diseño que Dios dio destruiría todo. No estamos hablando de que destruiría solamente la iglesia, destruiría la familia, destruiría la sociedad y destruiría la iglesia. Y ahí es donde vamos a intentar meternos un poquito con relación al feminismo y lo que está pasando en este momento. Porque que se quiten los roles de cómo Dios diseñó a la familia es un ataque directo al plan que Dios diseñó, a la familia que Dios diseñó, al matrimonio que Dios diseñó, a la iglesia que Dios diseñó y a la sociedad que Dios diseñó también. Todo esto que está pasando ahora es un ataque directo para destruir lo que Dios ha diseñado. Entonces, antes de meternos a eso, este pasaje no prohíbe a las mujeres, también eso es importante, interesante. Este pasaje no prohíbe a las mujeres tener cargos públicos en las distintas instituciones humanas, incluyendo organizaciones paraeclesiásticas. Entonces, las mujeres pueden desempeñar un rol en otras instituciones, sí, en la iglesia no pueden predicar ni ser pastoras, pero eso no le impide a la mujer tener diferentes actividades en la sociedad. Sin embargo, y escúchenlo bien con el sin embargo, como veremos en la siguiente parte, en los siguientes versículos, su llamado a la maternidad puede condicionar esos roles también. Es decir, ella puede ejercer diferentes situaciones en cosas públicas, fuera de la iglesia sí, pero su llamado a la maternidad condiciona muchas de las cosas que ella puede desarrollar, porque sí hay un enfoque y hay una prioridad que Dios le dio en su diseño. En el diseño que Dios le dio a la mujer, su enfoque y prioridad es ser esposa y madre. Y entonces ahí es donde empieza a luchar el corazón. ¿Por qué? Porque esta sociedad le dice a las mujeres que ser esposa y madre es como algo inferior. Y ya lo vamos a mirar ahí. Entonces, solamente tenemos esto. No prohíbe a las mujeres en otros contextos ocupar ciertos cargos y ciertas situaciones, pero su llamado a la maternidad la va a condicionar.
en cuanto a este aspecto. Y por eso es que hablábamos de la humildad que una mujer debe tener. En el diseño de Dios, la mujer debe ser humilde para sujetarse al diseño de Dios. Al diseño de Dios. Bueno, solamente déjenme recordarles una cosa que es importante también acá. Ahí en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3, si quieren anotarlo, aprendemos mucho sobre este principio de ser iguales, pero sujetarse en obediencia a otro. Y ese ejemplo de sujeción fue nuestro Señor Jesucristo, quien en 1 Corintios 11:3 se ve que Él fue sujeto o sumiso al Padre Celestial. Es decir, ¿Jesucristo es inferior al Padre? No. ¿El Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo? No, porque los tres son Dios, pero aún las personas de la Santa Trinidad observan el orden cuando el Hijo obedece al Padre y el Espíritu Santo obedece al Padre. ¿Y a quién? Y al Hijo. Entonces, en todos los atributos de Dios, ellos son iguales porque son Dios, pero cada uno acepta que sí existe un orden al cual yo estoy obedeciendo o sujetándome, aunque eso no significa que el uno sea superior al otro. Y eso es interesante porque Jesucristo mismo dijo ahí en Filipenses capítulo 2 que Él se sujetó en todas las cosas para venir a morir haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Eso significaba que Jesucristo era inferior al Padre? No, porque es igual al Padre, pero en esa sujeción, en esa autoridad, ellos entendían, obedezco. Y eso es tremendo porque cuando una mujer se levanta contra la autoridad que Dios ha establecido, puede ver el ejemplo de Cristo de sujetarse a la autoridad del Padre. Que Jesucristo mismo se sujetó y Él nos pide a nosotros que lo hagamos igual. Cuando un hombre no quiere, por ejemplo, tampoco sujetarse al diseño de Dios para el hombre. Cuando hablamos, por ejemplo, de todo esto del homosexualismo y del lesbianismo, eso es un ataque directo y lo que está diciendo un hombre o una mujer es: no me quiero sujetar al diseño ¿de quién? De Dios. Su pecado le está diciendo: no me quiero sujetar a nadie, me quiero sujetar solamente a mis propios deseos y pasiones, no me quiero sujetar al diseño de Dios, entonces yo lo dejo a un lado. Pero Jesucristo mismo se sujetó. Entonces, cuando una mujer pelea contra la autoridad que Dios ha diseñado, recuerden que Cristo se sujetó también a la autoridad máxima. Cuando un hombre pelea contra el diseño que Dios ha dado al hombre, entonces recuerden que Jesucristo se sujetó también a su Padre Celestial en un acto de humildad. Y cuando somos humildes y nos sujetamos, dice Filipenses capítulo 2, que la iglesia brilla como un luminar en el mundo, como una noche estrellada en donde se ve solamente una estrellita alumbrando en toda esa oscuridad. Así brilla la iglesia cuando se sujeta a lo que Dios diseñó para el hombre, para la mujer y para la iglesia. Entonces ese es un ejemplo maravilloso. Cuando mujeres tengan esa tendencia, porque la van a tener porque son mujeres, cuando tengan esa tendencia de levantarse contra la autoridad que Dios ha establecido, recuerden que Jesucristo se sujetó al Padre Celestial. Y los hombres también, cuando se quieran rebelar contra esa autoridad que Dios ha dado, entonces recuerden también a Jesucristo que se sujetó a su Padre Celestial como ejemplo máximo de autoridad. Este pasaje que ha traído mucha atención y debate en el mundo evangélico, especialmente a la medida en que la iglesia tiene que enfrentar la creciente presión afectada por el movimiento feminista que afecta al mundo entero. Este pasaje es un ataque directo ¿a qué? A todo el movimiento feminista. No sé si hay algunas mujeres, porque voy a terminar con esa pregunta en este momento, cuando termine aquí esta predicación. Voy a terminar con la pregunta, haciéndole la pregunta a las mujeres si su corazón está luchando con algunos de los postulados feministas. Feministas de este momento, feministas dicen la cuarta ola, porque también hay que hacer una aclaración ahí, pero si están luchando mujeres con alguna parte del feminismo y lo están adoptando como una idea suya propia a la cual están obedeciendo y cómo están obedeciendo para vivir de esa forma. Entonces acá
la iglesia tiene que enfrentar la creciente presión social que está afectada por el movimiento feminista. Este movimiento feminista prácticamente afecta al mundo entero y estamos viviendo un momento crítico en la historia con relación a este movimiento feminista. Un mundo occidental, o sea, occidental significa esta parte del mundo, nos llaman la parte occidental del mundo, en donde estamos viendo nosotros en este momento el desmoronamiento de la sociedad a pasos acelerados. ¿Por qué estamos viendo el desmoronamiento de la sociedad a pasos acelerados? Porque el ataque está yendo directamente contra el diseño de Dios en la familia. Cuando la familia es afectada, el diseño de Dios es afectado para la familia, la sociedad se va a desmoronar. La sociedad se va a desmoronar y por eso es que vemos tantas sociedades desmoronándose. Eso se da en parte, no en todo, pero en parte por causa del movimiento llamado feminismo. El feminismo moderno, le podríamos decir, dice un autor acá, que el feminismo moderno es la gran estafa. Lleva con falsas promesas a las mujeres a destruir las propias bases de la sociedad al abandonar el rol que Dios tiene con ellas. Pero las lleva con una falsa motivación, con un engaño, como es Satanás, muy astuto siempre en engañar, porque él es el engañador de este siglo. Y las lleva con esa falsa promesa de que la mujer está siendo marginada, de que la mujer está siendo maltratada, y la lleva a quitar de su corazón lo que Dios la diseñó para hacer. Y esto solamente va a traer tristeza a esa mujer. Esto solamente va a traer soledad, tristeza y vacío a esta mujer, pero es el engaño de Satanás a través de este movimiento. El movimiento, entre muchas cosas, ya lo vamos a ver, es el abandono del rol de mamás y de esposas. Y por eso es que el movimiento feminista exalta tanto el lesbianismo. Exalta tanto el lesbianismo. Al ser lesbianas, ni esposas ni madres. Al ser lesbianas, ni esposas ni madres. Entonces acá es que vemos que el pasaje que vamos a ver en la siguiente sección dentro de 8 días, que es el pasaje que sigue, va a mostrarle a la mujer cómo Dios la diseñó y para qué Dios la diseñó en primer lugar. En primer lugar, y cuando la mujer adopta ese diseño de Dios para ella, esa mujer va a estar realmente satisfecha. Porque la mentira que les quiere plantear Satanás y este mundo es que no está satisfecha con el diseño de Dios. Pero si Dios las diseñó de esa forma, queridas mujeres, es lo mejor que puede pasar para sus vidas. Lo mejor que puede pasar para sus vidas. Acá entonces vamos a reconstruir una imagen muy distorsionada del rol de la mujer en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Entonces acá déjenme mostrarles un poquito en cuanto al movimiento feminista. El movimiento feminista, déjenme darles esta frase de quien es en este momento la mujer quizás más reconocida como exponente del movimiento feminista moderno, aunque ella ya está muerta hace 40 años, pero su legado quedó. Esta mujer es una mujer francesa que se llamó Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. En una de sus frases dice lo siguiente: ninguna mujer debe ser autorizada para quedarse en casa para criar a sus hijos. Mientras la familia y el mito de la familia y el mito de la maternidad no sean destruidos. El mito de la familia y de la maternidad no sean ¿qué? Destruidos. Lo pone como un mito. El mito de la familia y de la maternidad no sean destruidos, las mujeres seguirán siendo oprimidas, dijo la mujer Simone de Beauvoir. Entonces es importante que entendamos y tratamos de ver el movimiento feminista desde una perspectiva bíblica, exponer las mentiras del movimiento feminista y quizás algunas aclaraciones también en cuanto al movimiento feminista. Quizás para empezar esto del movimiento feminista podríamos decir, a veces se escuchan cosas como estas, ¿no? Lo que se escucha es, ¿y si Dios hubiera creado solo hombres?
¿Y si Dios hubiera creado solo mujeres? ¿Y si Dios hubiera creado más sexos que el hombre y mujer? Bueno, ese y si Dios, pues son preguntas válidas, pero ¿qué es lo que tenemos que determinar? Pues que no fue así, que Dios creó hombre y mujer, que Dios creó el matrimonio, que Dios lo diseñó así y lo diseñó con cosas específicas para cada uno de esos sexos, hombre y mujer. Dice una frase de un hombre teólogo que se llama Kevin DeYoung, que lo que está en juego aquí con el movimiento feminista es el evangelio mismo. ¿Por qué? Porque cualquier iniciativa para abolir el diseño de Dios es un ataque contra la creación misma de Dios. Cualquier movimiento que se levante contra el diseño de Dios es un ataque para abolir la creación y al que creó eso como Él lo creó. Aquí estamos hablando de algo muy serio, no solamente el movimiento feminista con sus ideas, sino que, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, dice que hay un objetivo más grande con el matrimonio. En Efesios capítulo 5 dice que esto lo que muestra es la relación entre ¿quién? Entre Cristo y la iglesia, que Cristo se entregó por su iglesia, a sí mismo por ella, para santificarla, para amarla. El matrimonio muestra la relación entre Cristo y la iglesia. Al destruir el matrimonio, entonces lo que está haciendo esta sociedad es intentando quitar a Dios de todo, quitar el diseño de Dios y quitar ese símbolo que Dios dio para que se lo refleje a Él a través del matrimonio. Esto dice este teólogo Kevin DeYoung. El feminismo tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer. Eso es muy interesante, porque se supone que el feminismo lo que intenta es ¿qué? Proteger a los derechos ¿de quién? De la mujer, pero es mentira. Lo que quiere el feminismo es destruir la naturaleza de la mujer, y sí, uno lo ve. Uno ve cómo se van las mujeres transformando en algo que no es mujer, con su vestimenta, con sus peinados, con su forma de ser, con sus convicciones. Es más, el otro día escuché a una mujer que decía que no necesitamos a los hombres. Ustedes han visto de pronto por ahí algunos shorts de las redes sociales que dicen las mujeres: no necesitamos a los hombres para vivir, y salen esos videos de los hombres trabajando fuerte en los pozos petroleros, sacando tubos, poniendo tubos, y decía, una mujer le sería muy complicado hacer eso y casi que imposible hacer eso. Y le decían varios comentaristas ahí, varios reporteros y todos estos que hacen estas cosas ahí en las redes sociales, y ellos decían: no podría haber un mundo sin hombres. Pero el engaño del feminismo, ¿cuál es? El engaño del feminismo es que las mujeres pueden vivir ¿sin quién? Sin hombres. El engaño del feminismo, es más, una mujer dijo que se había comprobado científicamente, totalmente falso, que de una parte de la mujer podrían salir células reproductivas masculinas. Entonces, si de esa parte de la mujer, creo que era de la columna vertebral o algo así, podían salir células reproductivas masculinas, entonces ya no necesitamos ¿a quiénes? A los hombres. Por favor. Pero ese es el punto, porque el feminismo tiene como objetivo la destrucción de la mujer, aunque cada mujer que tiene esto en su pensamiento, ella está engañada, pensando que realmente el movimiento feminista aboga por los derechos ¿de quién? De la mujer. No, es un ataque directo contra las mujeres y es un ataque directo contra el diseño de Dios. Pues obvio, es que uno piensa, bueno, obvio, porque ¿quién está detrás de todo eso? Pues Satanás está detrás de todo eso, y Satanás es el enemigo de Dios, pero lo metió con el nombre que parece atractivo: feminismo. Parece atractivo porque le va a llamar la atención ¿a quiénes? A las mujeres. Y eso fue lo que logró. Dice: el feminismo tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer, la subversión de los roles masculino y femenino, que se acaben los roles ¿qué? Masculino y femenino, que se acaben completamente. Nos llamó mucho la atención porque uno quizás no se da cuenta, no sé si ustedes se dan cuenta en los ámbitos en donde están,
pero uno se da cuenta cómo esto sí va ganando mucho terreno, mucho terreno. Nosotros estábamos ahí en el hospital con Luciana, aquí en el cardiovascular, y nos llamó la atención la cantidad de homosexuales que hay, como enfermeros y como doctores. Casi que de los que nos vieron, 3 de 4 eran homosexuales, 3 de 4. Uno no se da cuenta porque quizá en el ámbito en el que uno vive, por ejemplo, lo pienso por mí, Julián, en el ámbito en el que yo vivo no me doy cuenta mucho de eso, pero cuando uno sale un poquito más hacia los círculos sociales, uno se va dando cuenta cómo eso va agarrando fuerza y va ganando terreno, mucho. Es muy interesante cómo toda esta sociedad está atentando contra el diseño de Dios, quitar los roles masculino y femenino. Aquí solamente hay que aclarar que la iglesia y Dios y la palabra de Dios rechaza cualquier tipo de machismo también. El machismo también es algo que está distorsionado en el plan y el diseño de Dios. Todo tipo de machismo es algo que también va en contra del diseño de Dios. Distorsiona el papel que Dios ha dado al hombre para amar, proteger y cuidar ¿a quién? A la mujer. El machismo también es algo que Dios rechaza. Es algo que Dios rechaza. Dios no quiere el maltrato de ningún hombre hacia ninguna mujer. Dios no quiere el maltrato de un hombre hacia una mujer, hacia su hija, hacia su esposa. Eso no es lo que Dios ha diseñado. Entonces, ni el machismo ni el feminismo. Lo que tenemos en el centro es el diseño de Dios. Hombre y mujer cumpliendo con su rol. Solamente para hacer esa aclaración. Pero entonces ahora déjenme decirles otros de los postulados esenciales del feminismo, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Hay más, pero solamente 7 aquí como para resumirlo, pero no un resumen tan general, sino un resumen muy específico. Entonces, en primer lugar, postulados esenciales del feminismo. Decimos, el feminismo no es un fenómeno moderno. Eso no es algo que empezó ahorita hace 20 años. Una mujer llamada Judith Sargent Murray en 1790, ¿cuánto es eso? 300, casi 200 y algo de años, en Estados Unidos, escribió su libro titulado La igualdad de los sexos. Y por ahí empezó varias de las cositas que hoy tenemos en este momento como feminismo. 2 años después, Mary Wollstonecraft escribió el libro Una vindicación de los derechos de la mujer. Con este libro lo que quería esta señora era resaltar una imagen negativa del matrimonio, aunque no tuvieron gran acogida, relevancia e importancia. Pero aunque no tuvieron en ese momento, en 1790, tanta acogida, sí pasó que 50 años después, en 1848, apareció un hombre que se llamó Karl Marx. ¿Recuerdan a Karl Marx? Karl Marx es el que escribió el Manifiesto Comunista. Él fue el que empezó con todas las ideas del comunismo, socialismo y la izquierda. Él fue el que prácticamente empezó con todo esto. Karl Marx escribió el Manifiesto Comunista, en donde miren lo que planteaba el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista planteaba la destrucción familiar como la única salida para avanzar hacia la lucha de clases. La única salida para avanzar hacia la lucha de clases, esa lucha de clases, esa distinción de clases, los ricos, los pobres, la única forma como se puede acabar eso es ¿cómo? Destruyendo a la familia. Tremendo. Esos son los principios del comunismo. Y decía la destrucción de la familia tradicional burguesa, la burguesía, ¿qué era la otra cosa? La burguesía y los pobres, ¿cómo le llamaban? El proletariado. La burguesía y el proletariado. Pero ¿saben cuáles eran los principios de la familia burguesa? Les digo los principios de la familia burguesa. Miren, los principios de la familia burguesa eran los siguientes. Eran la monogamia,
¿Qué significa la monogamia? Un hombre, una mujer. La poligamia significa un hombre, muchas mujeres, o una mujer, muchos hombres. Los principios de la familia burguesa eran un hombre, una mujer. O sea, eran principios ¿qué? Cristianos, bíblicos. En segundo lugar, el valor de la familia burguesa, los dos sexos, hombre y mujer, o sea, principios bíblicos. Y bueno, en tercer lugar, era los valores cristianos como el estándar de la familia. Los valores cristianos como el estándar de la familia. O sea que Karl Marx en su manifiesto comunista empezó a pelear ¿contra quién? Contra Dios y contra el diseño de Dios. Él decía, la destrucción de la familia es el único medio para quitar esa distinción entre las clases sociales. No que no había esa distinción, pero eso fue lo que él escribió. Y así fue como empezó a fortalecerse toda esta idea de quitar a la familia y entonces quitar el diseño de Dios para el hombre y para la mujer. La destrucción de la familia tradicional era su objetivo. Para Marx, todo esto tiene que ser destruido. La monogamia, los dos sexos y los valores cristianos tienen que ser destruidos. Y por eso uno ve cuando hablan de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, uno ve cómo toda esta Agenda 2030 va pensando que hacia el 2030, no es Visión 2030, ¿no? La Fundación de Iglesias. Es la Agenda 2030 que para el 2030 los países, los estados y las naciones tienen que tener esto como objetivo. Quitar los valores de la familia, quitar el cristianismo, porque es que el cristianismo se opone, como lo estamos viendo acá, se opone radicalmente a todas estas ideas. Por eso es que la lucha de todo este movimiento a través de las organizaciones de las Naciones Unidas que van hacia los gobiernos, todo esto va direccionado a que en los colegios se enseñen la ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología de género va a distorsionar el modelo de Dios y el diseño de Dios. Entonces, si tienen a muchas niñas lesbianas y a muchos niños homosexuales, entonces, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con la sociedad a futuro? Pues no van a haber niños. ¿Qué es lo que ya se está sufriendo en Europa? ¿Qué es lo que ya se está sufriendo en estos países supuestamente modernos y estos países del primer mundo, en donde por ejemplo Canadá, vengan a trabajar acá, les damos visas de trabajo para que ustedes puedan venir acá? Pero Canadá es de los primeros países precursores del homosexualismo, el lesbianismo y toda esta ideología de género. Y claro, ahora no tienen personas para trabajar. ¿Por qué? Pues porque no hay familias. Ellos mismos que están creando su propio desastre, porque el objetivo es la destrucción ¿de qué? De la familia y de la sociedad. Y así se va viendo como realmente esto es. Mire, esto empezó en 1790, aunque seguramente mucho antes Satanás venía trabajando en esto, pero dice, esto tiene que ser destruido. Otro hombre, Friedrich Engels, años después declaró, el modelo cristiano del matrimonio es un ataque frontal contra la libertad de la mujer. Años después se escribió el libro Cómo fabricar una feminista. Sarah Wolf, que fue la que escribió este libro, ella declaraba, la poligamia anterior al matrimonio cristiano dejaba a la mujer más libre. O sea que ella estaba diciendo que era mejor la poligamia, que era mejor que un hombre tuviera muchas mujeres, al matrimonio cristiano que es un hombre y una mujer, porque la poligamia por lo menos le daba libertad a la mujer para que hiciera lo que ella quisiera. El matrimonio cristiano fue subyugar a la mujer. Era lo que iban escribiendo estas mujeres y todo eso se iba uniendo. El comunismo, el socialismo, el feminismo y todo esto desde el corazón que iba saliendo en un ataque frontal contra el cristianismo y el matrimonio y la familia. Casi siempre el feminismo y la izquierda o el socialismo o comunismo tienen este enfoque, ya que su fundador, como acabamos de declarar, fue quien dio inicio a todas estas ideas. Se va a radicalizar la idea y se va a formar toda la idea con más fuerza en el siglo XX. En 1949 llega al escenario quien es la imagen más prominente del feminismo, que les decía ahorita, la francesa Simone de Beauvoir. Ella planteaba que la mujer vive en un mundo definido y controlado por y para los hombres, y la
forma en la que eso se manifiesta es en que la mujer vive controlada y subyugada como esposa o madre. Ese era su planteamiento. La mujer tiene que salir del hogar porque está subyugada como ¿qué? Como esposa o madre. Es más, ella sí se casó, aunque entre comillas se casó, ella no se casó formalmente, ella se unió libremente a un hombre que era también un filósofo tremendo, en donde, ¿saben cuál era el planteamiento de su matrimonio con toda esta idea de ser libres? Ellos planteaban como ideal de su matrimonio que él podía tener aventuras con otras mujeres sin ningún problema y ella podía tener aventuras con otros hombres sin ningún problema, porque eso se llama libertad, libertinaje. Pero ese era su planteamiento y esta mujer es la mayor exponente del feminismo hoy, ya muerta hace 40 años. Ese era su planteamiento. Entonces vive en un mundo definido, controlado, subyugada como esposa o madre, atacando el diseño de Dios para la mujer como esposa y madre, acá dice que abogaba porque el matrimonio sea una especie de unión libre, y ya les dije cómo ella manejaba su matrimonio. Para ella también darle libertad a la mujer era el poder decidir sobre abortar, porque su cuerpo ella lo puede decidir sobre su cuerpo como ella quiere, y si no quiere tener un hijo, entonces pues yo decido sobre mi cuerpo. Era darle libertad, eso era para ella la libertad de la mujer, decidir sobre abortar. Y un dato más, pero no menor, era que el Estado debía asumir la responsabilidad sobre los hijos. Uy, eso es muy interesante también, porque ahora nosotros lo estamos viendo un poquito más cerca. Pero para ellos, en la idea del comunismo, del socialismo y en la idea del feminismo, quien debía tener el control sobre la vida de los niños, ¿quién era? El Estado. ¿Y por qué? Porque si los niños se los llevaba el Estado a estudiar o a lo que sea, entonces se lo quitaba de encima ¿a quién? A la mamá. Porque para ella los niños eran ¿qué? Una interferencia y un inconveniente de la libertad de la mujer. Y eso se ve en este momento tan fuertemente cuando uno le pregunta a las mujeres por qué no quieren tener hijos, que es el pecado que estamos viendo ahora. Porque Dios desea que se tengan hijos. Es más, desea que se tengan muchos hijos, que se críen hijos, que se tengan la mayor cantidad de hijos que se puedan en lo que Dios regale y que Dios quiera. Pero Dios aboga porque hayan hijos de las familias. Pues Dios quiere fructificar y ¿qué? Y multiplicaos. Entonces Dios quiere que se tengan hijos, pero ¿saben que las mujeres modernas de este momento dicen, no hijos qué? ¿Por qué no hijos? Preguntamos, ¿saben por qué no hijos? Porque los hijos me van a impedir que yo me desarrolle, porque los hijos van a dañar mi cuerpo, porque los hijos van a quitarme mis sueños y planes y deseos. Y no solamente eso en la sociedad afuera, en el mundo cristiano eso se está metiendo también. Las mujeres en las iglesias jóvenes no quieren tener hijos. Y eso es un ataque directo contra el diseño de Dios. Para la mujer, lo más lindo que hay en el mundo es cumplir con el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es que tenga hijos, a menos que Dios no lo permita. Eso es otra cosa. Pero si es algo que viene del deseo de mi corazón como mujer de no tener hijos, está atentando contra el diseño de Dios para la mujer. ¿Y saben qué también estamos viendo? Estamos viendo que todo este movimiento feminista ha afectado a esta generación de mi edad o de un poquito antes, las que tienen ahorita entre 20 y 30 años, que ellas no quieren tener hijos, pero cuando llegan a la edad de 40 años y cuando llegan a la edad de 50 años, ¿saben qué dicen? Yo quiero tener hijos, pero ya no puedo tener hijos. Estamos viendo ahora, por ejemplo, a actrices de Hollywood
que están teniendo hijos a los 50 años porque congelaron los óvulos, porque en algún momento pensaron, de pronto si me dan ganas, quizás en ese momento, entonces ahí sí. Y ahora estamos viendo actrices de Hollywood y las películas famosas teniendo hijos a los 50 años, pero es difícil porque a los 50 años ya no se tiene la fuerza y el vigor que se necesita como jovencita también para criar a esos hijos. ¿Qué va a terminar pasando con esos niños? Que seguramente, como estas mujeres tienen dinero, va a terminar criándolo otros. Va a terminar con niñeras y va a terminar con un montón de cosas que lo va a terminar criando otros. Las mujeres de este momento están viendo a la maternidad y a ser esposas como un estorbo para sus planes, pero eso va totalmente en contra del diseño de Dios para la familia. Esta mujer, Simone de Beauvoir, planteaba eso: el Estado debe encargarse de los niños. Entre sus frases célebres está: que nada nos limite, que nada nos detenga, que nada nos defina, que podamos ser libres. ¿Les suena algo parecido a eso? Eso sale todo el tiempo en los estados de WhatsApp y en los estados de las redes sociales. Que nada te detenga. Es que no me acuerdo quién es, si es Gatorade o algo así. Que nada te detenga, que nada te limite, que nada te impida ser libre. Y lo terrible de esto es que esto está mezclado también con el cristianismo y con la Biblia. Y hay frases motivacionales: que nada te detenga, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me... Uy, qué frase esa tan mal utilizada y tan, ¿cómo sería? Tan mal aplicada, tan mal diseñada. Un ataque de Satanás directo para que estos pensamientos mundanos se metan a la iglesia y uno los tome como que sí. Sí, el otro día estábamos ahí en el hospital también, un papá que estaba al lado de nosotros le decía a su esposa: tranquila, que para el que cree todo le es posible. El que cree todo le es posible, ¿eso es cristiano o no es cristiano? Parece más la frase de Simone de Beauvoir: libre, poderoso. Y por eso de ahí sale esa famosa palabra que es empoderadas. Que nada te limite, que nada te detenga, que nada te defina, porque podemos ser libres. Y miren que en cierta forma, en principio, en el año de 1960 o en sus principios, eso no tuvo tanto impacto, pero una mujer que se llamó Betty Friedan escribió Un mal sin nombre. Ese libro dice: las mujeres están viviendo un aburrimiento por estar dedicadas a la vida familiar. 1960. Las mujeres están viviendo un aburrimiento por estar dedicadas a la vida familiar. Comparaban a las mujeres que se limitaban a estar en la casa cuidando a sus hijos y de su hogar con los judíos que van hacia el campo de concentración para ser muertos. Con eso comparaban a las mujeres que se quedan en la casa cuidando a sus hijos y cuidando de su hogar, con esas mujeres que iban al campo de concentración así, la cabeza agachada, para ser muertas en las cámaras de gas. O sea, una mujer derrotada, una mujer triste, una mujer subyugada, una mujer esclavizada. Es esa mujer para ellas que se queda cuidando a sus hijos y a su hogar. ¡Terrible! Esas son las consecuencias que tenemos de la sociedad de hoy. Y por eso les decía, puede ser que algunas de ustedes, mujeres, estén luchando acá con eso. Dice: ay, sí, es que usted no sabe, la mamá de mi esposo. Como ellas dicen: usted haga algo, mantenida, solamente ahí criando chinos, cuidando a chinos, haga algo por su vida. Y el pobre hombre sale todos los días a trabajar, a matarse, a partirse el lomo, y usted allí Eso es lo que el hombre tiene que hacer, hombres: partirse el lomo y proveer para su hogar. Entonces, eso más bien, si le dice a alguien eso, siéntase animado, diga: sí, qué bendición. Sí, yo me parto el lomo porque yo tengo que proveer a mi familia. Sí, yo me sacrifico por mi familia para que ella pueda cumplir con su rol principal, que es su maternidad y cuidar su hogar. Usted se queda ahí mientras el otro pobrecito matándose el lomo. No es pobrecito, es lo que Dios le mandó a hacer. Entonces es afortunado, bendecido. Amén, gloria a Dios. Eso es. Pero esas ideas se van metiendo ahora, y hay muchas
mujeres diciéndole esas cosas a otras mujeres. ¿Usted qué hace ahí? Subyugada, esclavizada. Tú eres libre, que nada te limite, que nada te detenga, que nada te defina. Empoderada. Eso pasó con Betty Friedan. Esta mujer estaba atacando directamente al matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre el hombre y la mujer y la moral cristiana. Últimos datos de historia. Kate Millett, la feminista más importante de este siglo XXI, dijo: se requiere de una revolución sexual que haga desaparecer los tabúes impuestos por el matrimonio heterosexual monógamo. Ya no le gustó a Hazel. Ya Hazel ya no le gustó, dijo ya no. Que haga desaparecer los tabúes impuestos por el matrimonio heterosexual monógamo, abogando a favor de la homosexualidad, las relaciones sexuales entre adolescentes y fuera del matrimonio. La feminista más prominente de este momento dice: el matrimonio heterosexual hombre-mujer tiene que ser acabado. Los adolescentes tenemos que agarrarlos y que tengan relaciones sexuales entre ellos lo más rápido posible. Así dañamos su vida, así dañamos su futuro. Y por eso es que quieren meter toda la ideología de género desde chiquitos. Es más, en países como Holanda, que es el país en donde se aprueban todas las cosas horribles, inmorales, en países como Holanda la pedofilia está ya, ¿cómo sería? Normalizada. ¿Y qué es la pedofilia? Personas adultas con niños. Está ya normal, ya es normal para ellos, ya es una ley. Lo escuché el otro día en uno de esos shorts de YouTube, que decía una mujer: la pedofilia es otra forma de identidad de género. Es decir, si yo como dicen ahora, me autopercibo como mujer, entonces puedo ser mujer. Si yo me autopercibo como hombre, entonces puedo ser hombre siendo mujer. Si yo me autopercibo como pedófilo, entonces puedo tener relaciones sexuales con niños. Esos son los planteamientos del movimiento feminista de este momento a favor de la homosexualidad. Otras feministas no solamente abogan por la abolición del matrimonio como el único camino para la liberación de la mujer, sino que también se enfocan en el odio hacia los hombres. El odio hacia los hombres es otro punto de ese feminismo. No necesitamos de los hombres, no necesitamos de los hombres. Bajo el patriarcado, toda mujer es una víctima. Una feminista llega a decir que cada mujer debe ver a su hijo varón como un potencial abusador. Las mujeres feministas dicen: ojalá que no sea niño, porque si es niño es un potencial ¿qué? Abusador, sinvergüenza, degenerado, porque el feminismo de este momento está más y más haciendo que se odien a los hombres, que se odien a los hombres. Robin Morgan dijo: el odio a los hombres es un sentimiento honorable. Muchas feministas plantean el lesbianismo como la única forma de liberación del patriarcado. Miren cómo se va distorsionando todo. Solo el lesbianismo para poder liberarnos ¿de qué? De los hombres, y que ya no existan ¿qué? Hombres. Qué idea tan loca. Qué idea tan loca. Solamente cabe aclarar, y lo digo porque es justo, que no todas las mujeres que se identifican como feministas odian a los hombres ni tampoco son lesbianas. Eso también es justo aclararlo. Muchas jóvenes que se identifican como feministas en este momento ni siquiera saben todo esto. No saben todo esto, ni tienen ni idea. Ellas piensan que el feminismo es otra cosa, pero no tienen ni idea de cómo funciona ni qué es lo que está queriendo resaltar el feminismo. Se les vende la idea como si ellas fueran víctimas, atacando problemas reales como situaciones que se tienen con machismo, que son problemas reales, pero conectándolos con problemas irreales, como por ejemplo que no se necesita de los hombres.
Entonces hay muchas mujeres que no tienen esto como ellas lo dicen, pero en la mayoría, y como está yendo toda la corriente del feminismo, hacia allá van. Y en último lugar, ¿cómo pretenden las feministas hacer avanzar su agenda? Y miren lo que dice. En primer lugar, lo que necesitamos, dicen las feministas, es separar a los niños de los padres. Entre más temprano se los saca a la escolaridad y se los saca de la familia, más rápido se los puede ideologizar para poder inculcar las ideas. Entonces, cuando están sus mentes más maleables, entonces les metemos las ideas. ¿Les suena eso parecido? ¿Desde qué edad están metiendo a los niños al jardín? Y miren lo que es interesante, porque las políticas de las organizaciones de las Naciones Unidas con los gobiernos comunistas, socialistas, dicen: si usted no mete a sus hijos al colegio, entonces está incurriendo en una transgresión ¿de qué? De la ley, un derecho para el niño. Entonces, si usted no lo hace, ¿qué tenemos que hacer con esos niños? Salvarlos de las manos de sus padres y llevarlos ¿a dónde? Al bienestar familiar. Entonces eso es muy interesante, porque todo se va moviendo hacia ese objetivo. Y claro, por ejemplo, yo pensaba, claro, entre más pequeñitos entren al jardín, más inteligentes son, ¿cierto? Ellos van a poder tener más bases y más inteligentes van a ser. Se van metiendo de a poquito varias ideas, y después ahora en este momento pienso, el mejor lugar donde está el niño pequeño para ser educado con los valores de familia es su casa, con sus padres y con su mamá, dirigiendo, con sus padres, dirigiendo toda su educación e influencia. Ese es el mejor lugar. Ellos entonces están planteando, saquémoslo rápido, porque entre más pequeñitos, su mente más maleable. Y solamente termino con esto, miren. Hay lugares y hay jardines donde van travestis a leerles cuentos a los niños. Yo no sé si eso está pasando aquí en Colombia, pero en Estados Unidos eso es el pan de cada día. Travestis leyéndoles cuentos, haciéndoles ver como si esto fuera algo normal, cambiarse el género, y que siendo hombre ahora sea mujer, y que siendo mujer ahora sea hombre. Hay lugares, el otro día estaba viendo un video de YouTube en donde este hombre decía como una mujer cristiana que hace historias para niños, que quizás la más reconocida en Estados Unidos. Esta mujer cristiana ya está metiendo toda la ideología de género a través de la Biblia, distorsionando el mensaje bíblico, pero y llevando a los niños, porque entre más pequeños sean, sus mentes son más maleables, entonces los podemos ideologizar más rápido y más fácilmente. Cuiden a sus hijos, sería el hombre en YouTube. Cuiden a sus hijos, cuiden a los niños. Esto de los colegios no es algo fácil ni sencillo. De verdad que esto es algo muy presente, y que están intentando meterle estas cosas a los niños. Yo les dije que la tía de Lilia ya en Francia, un día su nietecito llegó diciéndole: yo no sé si cuando crezca voy a ser hombre o voy a ser mujer. Se lo enseñaron en el colegio. No sé, toca esperar a ver si voy a ser hombre o voy a ser mujer. Eso es lo que está pasando acá. Solamente termino diciendo que el movimiento feminista en algún momento de la historia, y hay muchas mujeres que no saben de todo esto, hay otras que no son lesbianas y que no tienen todos estos ideales, pero en general esto se va moviendo hacia allá, es el feminismo moderno. Pero también en principio el feminismo intentaba que los derechos de la mujer se igualaran a los derechos del hombre. Es decir, las mujeres antes no podían votar, las mujeres antes no podían tener un negocio, no podían comprar, muchas cosas que gracias también a varias mujeres cristianas
ayudaron a que, por ejemplo, las mujeres tengan muchos derechos que antes no tenían. Y eso también es bueno resaltarlo, porque en su principio quizás ellas no tenían en mente todo lo que iba a pasar en el futuro, pero en su principio también ellas ayudaron a que muchas de las cosas que las mujeres padecían y sufrían, en este momento de la historia ya no estén. Y eso también hay que aclararlo, pero eso fue hace muchísimos años. El movimiento feminista moderno que estamos viendo hoy, hace 60 años, 50 años, es un movimiento que va a atacar directamente al cristianismo, a Dios, al hombre, a la mujer, al matrimonio, a la familia y a la sociedad. Mujeres, ¿están luchando con algo de eso en su corazón? Pídanle al Señor perdón, fortalezcanse a través de los principios de la palabra. Dígale al Señor que no les permita nunca llegar a tener eso como algo que es parte de su pensamiento y de su forma de vida. Mucho menos que le digan a otras personas, ¿no? Alguien nos dijo, ¿y ustedes cuántos hijos van a tener? Nos dijo así, tenemos 3. Ya para nuestra sociedad parece una locura 3. Pero realmente es que la media de hijos es 3 o 4. Pero ¿y ustedes cuántos hijos van a tener? ¡Qué locura! Y nos lo dijo un pastor que amamos mucho. ¿Cuántos hijos van a tener? Los que Dios quiera. Si tenemos 4, ¿qué? ¿Les parece muy asombroso? Si tenemos 5, ¿qué? ¿Les parece muy asombroso? Dios dijo fructificad y ¿qué? Multiplicados. Y si Dios nos va dirigiendo a tener más, pues tendremos más. Y la mentira de la sociedad les ha dicho, entre más hijos, más plata, y cómo va a ser para traerlos a este mundo, pobrecitos, cómo van a sufrir, y cómo los va a sostener y cómo los va a mantener. Eso no es lo que a mí me preocupa, porque Dios dijo, fructificad y multiplicados, buscad primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Eso no es lo que a mí me preocupa. Dios me pide que lo haga, y si Dios nos va dirigiendo a eso, entonces amén y gloria a Dios. ¿Quién se encarga de mi cuidado? Dios. ¿Quién se encarga de sustentar si tengo 8 hijos? Dios. Es interesante, ¿no? Porque hace unos años las familias que están aquí de personas mayores, ¿cuántos eran? ¿Cuántos son, Pedrito? Nosotros poquitos, pero mis tíos son como 11. 11. Mi papá eran 14. Mi mamá fueron 4, era poquito para ese momento. Don Pablo 12, la señora Mary creo que también eran 12 o 14, no me acuerdo, señora Mary, perdóneme. Pero eran muchos, y aquí están, y vivieron bien, y fueron lindas familias. El engaño de este momento de la sociedad es, ¿para qué va a tener más chidas si no puede ni siquiera? No. ¿Va a tener más hijos? Bueno, si Dios los guía a eso, amén y gloria a Dios. ¡Qué lindo! Otro más que sea una flecha para que el reino de los cielos siga adelante en el futuro, a 300 años, a 400 años, en medio de esta sociedad que está perdida en todos estos movimientos anti-Dios. Ahora, Padre, gracias por tu palabra, por permitirnos entender muchas de estas situaciones, muchas de estas cosas. Gracias, Señor, porque, bueno, nos ayudas a entender cómo también opera la estrategia del enemigo con relación a todo esto, y te pedimos perdón si en algún momento hemos visto tus principios como algo anticuado, como algo molesto, como algo que no debería ser. Te pedimos perdón por eso, y ayúdanos, Señor, a tomar los principios de tu palabra en nuestro corazón, porque eso es lo que realmente va a dar la satisfacción a nuestra vida. No tenemos que buscar la satisfacción en todas estas ideologías que son mentira. Tenemos que buscar la satisfacción en tu plan, en tu diseño, en lo que tú has dado para nosotros. Padre, gracias por este lindo tiempo que tú nos has regalado con tu palabra. Solamente pediríamos como iglesia que guardes los corazones de las mujeres que están acá, de las chicas que están acá, que están viviendo tantas situaciones terribles en sus colegios, metiéndoles tantas situaciones difíciles, no solamente ahí, sino también a través de las redes sociales, a través de los mismos familiares que quizás no te conocen y que no entienden.
Te pido que guardes sus corazones y que el anhelo de cada mujer que está acá sea cumplir con tu diseño y con el rol que tú le has dado para que ella tenga. Padre, que eso sea realmente la satisfacción de su vida, que eso sea realmente por lo que ella vive para glorificarte a ti, que eres digno. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén.